Ok, listo. Bien, entonces ya ustedes saben para qué carajos es la innovación, saben qué es lo que tiene la innovación. Mm, Se han acercado un poco al cómo, ¿cierto? Que acá hablamos un poco de cómo hacer un poco de innovación, pero sabemos que conseguir estas vainas siguen siendo muy complicadas, porque además yo sé que muchos son de algunas carreras que sí conocen acerca de estrategia organizacional, otros no tanto, otros un poco más en la parte de ingeniería, y no hay lío. Recuerden que esta clase y todas las clases que ustedes ven en estas selectivas es para ponerlos en este contexto transversal en el mundo de las empresas y el sistema como tal de economía en el que estamos y bueno, todo eso. Para continuar, listo, ustedes ya saben qué carajos es innovación. Ahora el problema es cómo se consigue. ¿Cómo carajos logramos innovar? Y creo que aquí nosotros hacemos una actividad y es los One Hit Wonders. Son esas canciones de un solo éxito, es la serendipia, es la suerte, y es que hace mucho tiempo la innovación se lograba de una manera que era por suerte. Si ustedes se dan cuenta, los mejores inventos de la historia, más que porque exista un proceso de innovación como tal detrás, lo que existía era más una... Suele así, una la gente se dormía, sí, tenía un gran problema, sí, súper frustrada, se dormía y luego aparecía con la solución. Y no crean, esto no solamente se ha pasado a los genios, ni a todos, probablemente usted hay un genio por allá, y es que si ustedes tienen algún problema o han tenido alguno de sus problemas y le echan mucha cabeza y nada que encuentran la solución, normalmente se van a dormir o descansan un poco o salen a hacer ejercicio y mientras eso sucede, el cerebro inmediatamente después de hacer la actividad trae una solución. ¡Puf! Como serendipia. Muchas veces ustedes pueden dejar que eso suceda, de hecho eso es una investigación, hay una investigación basada en eso que se llama la incubación, es un proceso cerebral en el que al tú realizar una actividad en piloto automático generas ideas completamente novedosas para un tipo de problema. Pero antes la innovación era así, antes la innovación era pura suerte. Y luego de muchos años, gente empezó a investigar qué carajos era lo que había detrás de la innovación y se dio cuenta que no necesariamente era por serendipia, sino que la gente repetía un patrón en común de análisis de la información para darle una solución. Entonces, a partir de eso empezaron a salir muchas metodologías y muchas herramientas para poder desarrollar ese proceso, como por ejemplo el Creative Problem Solving, ¿sí? O la solución creativa de problemas, creada por Alex Osborne, que fue uno de los primeros en investigar por qué la gente creativa, cómo salían esas ideas, y de él vamos a tener muchas cosas, porque esa fue una de las bases para crear el proceso de innovación. Pero también luego tenemos a otra gente que empezó a darse cuenta que el proceso era el mismo, pero empezó a especializarse mucho en la parte técnica, entonces creo que muchos de ustedes ingenieros conocen esos procesos de reingeniería, ¿sí? O lo que normalmente se llama ingeniería en reversa o ingeniería inversa, que es una innovación que hacen mucho en China y que es desarmar las cosas y empezar a ver cómo se pueden crear unas nuevas, o lo que normalmente sucede en Alemania o en Suiza, que ya son procesos de innovación que se enfocan mucho en las máquinas, en el proceso, en cómo hacerlo más eficiente. O luego tenemos otro tipo de innovación y de procesos y metodologías que salieron de los diseñadores industriales, sobre todo allá en Estados Unidos, que es el Design Thinking o el Human Centered Design, que es el diseño centrado en los humanos, que se dieron cuenta de que gran parte de los problemas no era la máquina y no era enfocarse en el producto, sino era enfocarse más en la gente, que la gente, el problema como tal no estaba en la máquina, sino el problema era en que no entendíamos bien a las personas y bla, y pueden salir un montón de herramientas y metodologías. Más que darles una metodología o un proceso, parece sí que vamos a trabajar ustedes se van a dar cuenta que sí va a aparecer un proceso, pero más que eso, lo que yo les voy a pasar son los principios de la innovación. Y es que algo que sí nos hemos dado cuenta y que sí hemos investigado constantemente es que más que usted enfocarse en utilizar una metodología constantemente, que de hecho se la van a enseñar a la universidad, probablemente algunos de ustedes ya vieron Design Thinking o algunos de ustedes ya vieron Ingeniería Inversa, eh, nosotros vamos a enfocar en cuáles son esos principios de la innovación, que no importa cuál sea la metodología, cuál sea el proceso, siempre se van a tener que cumplir
porque esto es lo que hace que baje la incertidumbre para hacer una innovación. Y eso también tiene que ser muy claro. No existe una fórmula secreta, no existe una receta, no significa que si todos hacen el proceso al pie de la letra van a encontrar una innovación exitosa. No, no es así. Lo que sí van a encontrar como tal es que a partir de estos principios usted va a poder disminuir la incertidumbre de lo que está haciendo y poder lograr a una idea exitosa. ¿Con qué fin? Bueno, otra vez volvemos a para qué hacemos la innovación. Primero, para que no caiga en el museo del fracaso, ojalá, ¿sí? Segundo, para que usted pueda garantizar el mejor éxito posible para su proyecto. Y tercero, para que en verdad, a partir de todo lo que usted hizo con el proceso, usted pueda garantizar que la idea va creciendo y no arriesgar toda una inversión de dinero y de tiempo en una sola idea y que usted fracase cuando ya se vaya a ejecutar en el mercado. ¿Qué es lo que va a pasar? Ustedes se van a dar cuenta, en muchos casos, que muchos de los proyectos que se construyen en un mundo simulado, como por ejemplo en el caso de la universidad, muy pocos son los que se generan en la realidad. Y en parte es porque antes nosotros nos enfocábamos en métodos, antes los docentes nos enfocábamos en que usted siguiera el método y nos dimos cuenta ahora que el mercado no funciona así. Porque el mercado es un problema complicado o un problema caótico, que hay que darle distintos factores, o sea, se necesita una práctica emergente o una práctica novedosa para poderle hacer solución. Los métodos no ayudan con eso, lo que sí ayuda muchísimo son los principios. Entonces vamos de una vez con los principios, y esos son esos 6 principios de la innovación. ¿Y esos 6 principios de dónde salen? Bueno, salen de toda la experimentación y de todo el aprendizaje de los fracasos de innovación y de los éxitos, y se van detallando poco a poco en qué etapa o en qué partes de los procesos de innovación o en qué momento que ellos exploran han hecho que su proyecto genere el mayor éxito posible y se puede disminuir la incertidumbre. Así que lo que ustedes van a vivir para poder entender estos principios es ver cómo podemos aplicar estos principios para ejecutar un proyecto. El primer principio que ustedes van a tener es el de definir. El principio de definir es ese principio que determina toda esa parte estratégica que hablábamos antes. Entonces, si quieren, podemos devolvernos y hablamos de esto precisamente. ¿Se acuerdan de la parte que dice ahí, estrategia? Toda esta parte del éxito de la estrategia tiene que estar muy clara. Y muchas organizaciones no lo hacen. Así que por eso iniciamos con definir para qué carajos quiere hacer la innovación. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es la necesidad? ¿En verdad se necesita de innovación? ¿O simplemente no y es mejor solucionarlo de otra manera? Definir es esa primera etapa que nos ayuda a determinar qué reto, qué cosa, qué problema en verdad vamos a trabajar porque tiene mucho potencial para hacer innovación, o mejor no, porque esos problemas mejor se solucionan de otra manera. Luego tenemos el proceso de explorar. Cuando ustedes ya definen bien cuál es el reto que les interesa y que en verdad es un reto que tiene potencial para solucionarse con innovación, ahora sí vamos a empezar a explorar. Y explorar es que usted no sabe nada del reto. ¿Recuerdan esa parte? ¿Recuerdan esa etapa en que hablábamos de los problemas complejos y caóticos? Si ustedes se acuerdan, los problemas caóticos y complejos tienen algo en común y es que no tenemos el conocimiento total del problema. Por ende, nos toca explorar para poder generar algo, una solución emergente o una solución novedosa para darle la vuelta a ese problema. Pero recuerden que es porque no lo conocemos. Así que todos estos manes en innovación dijeron, bueno, como no lo conocemos, tenemos que ir a investigarlo, tenemos que ir a explorar y conocerlo. ¿Para qué? Para poder comprender y sacar conclusiones claras de qué es lo que afecta el problema, de cuál es la raíz del problema y cómo modificarla. La raíz del problema, ese hallazgo, es lo que ellos llaman los famosos insights. Y después de que uno ya tiene esa parte del insight, cuando uno ya definió, exploró y comprendió, ahora sí viene esa parte que todo el mundo ama, ahora sí viene esa parte genial de ahora generemos una solución creativa. Pero es porque vamos a generar una solución creativa de un problema que ahora sí conocemos. Si ustedes se dan cuenta, estas 3 etapas
son primordiales porque esas 3 etapas son las que nos ayudan a generar una solución que en verdad va a darle solución al problema y no generar una solución que es muy chévere y muy bacana, pero que a la semana o a los meses o al año el problema va a volver a surgir porque ahí no estaba el problema. ¿Sí? Aquí es en esta etapa donde nosotros encontramos y hacemos esa parte de comprender qué carajos es lo que pasa. Cuando nosotros ya comprendemos y encontramos una oportunidad concreta, ahora sí vamos a sacar una idea. Y en esa idea es donde ahora sí ustedes van a aplicar eso que se llama creatividad. Y con la creatividad van a sacar ideas fabulosas que, mejor dicho, pueden darle una gran solución al problema y que además puede llamarse innovación. Pero ojo, listo, ya tengo la idea, ya comprendí el problema, ya saqué una muy buena idea, pero después de sacar esa buena idea viene la siguiente etapa y es valiosísima. Para que muchos de esos proyectos del Museo del Fracaso no hayan llegado allá, les faltó hacer bien esta etapa y era testear y validar. Y en la parte de testear y validar es cuando nosotros ya lo que hacemos es materializar esa idea. Hacemos lo que se llama un prototipo. Y ahí es cuando empezamos a construir un prototipo, ¿sí? Y vamos a hacer un prototipo, pero no porque el prototipo se vea divino y a la gente le encante y queramos tomarle una foto para pegarle al refrigerador, sino lo hacemos es porque la gente nos va a validar. Recuerden que en innovación lo más importante es el éxito, que se solucione el problema, ¿sí? Y el usuario. Y la única forma de garantizar que en verdad cumplimos con esos criterios es cuando validamos esa estrategia. Y cuando hacemos esa validación a partir de un prototipo, nos da unos resultados. Esos resultados son los que determinan si nosotros al final tuvimos éxito o no. Así que si ustedes se dan cuenta, estos son los principios de la innovación. Perdón. Esos son los principios de la innovación. ¿Qué es lo que sucede con esos principios? Hablamos de principios y más de proceso porque es muy normal que la gente inicie acá. O inicie acá, o inicie acá, bueno, sea donde inicie. Y lo vital es que estos 6 principios se tienen que cumplir. Muchas veces, y pasa mucho en las organizaciones, todos, de hecho es algo normal en el ser humano, inicia en esta etapa. ¿Y qué pasa cuando inicia en esa etapa? Pasa terrible. Entonces luego pasan a esta, y luego pasan a esta, y la gente le dice, no me gustó, es horrible, no, ese proyecto no sirve, o tal cosa. Y entonces se vuelven a volver acá, y otra vez, chan, y vuelve a pasar lo mismo. Hasta que a alguien se le ocurre, oye, ¿qué pasa si nos devolvemos? ¿Y qué pasa si exploramos un poco más? ¿Y qué pasa? Y al final, por ejemplo, muchos de los proyectos de innovación que yo he asesorado fracasan porque al final nos damos cuenta que ese problema no era relevante, que ese problema no era nada interesante y tampoco tenía potencial para resolverse con innovación. Que de hecho a nadie en la empresa y a nadie en toda la organización o en el mercado le interesaba solucionar ese problema. Entonces es jodidísimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces hay que volver a hacer esto y a encontrar el resto de la información. Así que lo que nosotros vamos a tratar de hacer acá es darle el chance al proceso, a darle el chance a los principios e irlos aplicando constantemente. Porque es muy probable que les toque repetir, es muy probable que nos toque devolvernos. Y es algo normal. Recuerden que en este proceso de innovación, una de las cosas más valiosas es el fracaso. Si usted genera un fracaso, está por muy buen camino, pero lo importante es que ese fracaso le genere un aprendizaje. Y ese fracaso nos tiene que decir algo que nos hace falta, si hay que devolvernos, o que no encontramos en alguna parte. Pero algo que sí tenemos que validar es que en verdad hemos vivido los principios. Y si vivimos esos principios de innovación, nos aseguramos de poder cumplir estas cosas que ustedes vean acá. Si ustedes hicieran y lo pueden lograr, estas son las cosas que ayudan a cumplir los 4 factores del éxito de una innovación. Estos son los 4 factores.
Estas son las cosas que nos ayudan a nosotros a cómo lograrlo. Y se van a dar cuenta que cada una de estas se contesta si ustedes cumplen con estos principios. La parte de la estrategia, la parte de encontrar una motivación oculta, de saber qué es sorpresa, los elementos novedosos, la adopción y la usabilidad y validar si en verdad soluciona el problema, se cumplen con estos 6 principios de la innovación. Y nuestro trabajo va a ser tratar de aplicarlos, va a ser que ustedes lo ejecuten y puedan sacar un proyecto enfocándose en ejecutar esos principios. Así que en el próximo video lo que nosotros vamos a empezar a hablar es de cómo carajos definir bien un desafío de innovación. Y se van a dar cuenta que eso es primordial, porque muchos proyectos de innovación fracasan simplemente porque plantean un mal desafío. Pero no se preocupen, vamos a entender primero por qué sucede, saber que es algo normal y luego ponerlo en una práctica. Nos vemos en el próximo video, chicos. Chao.